Muy buenos días, queridos hermanos. Me gozo en el Señor por poder venir un día más a presentarme delante del Señor y delante de ustedes para compartir un mensaje claro de la palabra de Dios. Un mensaje singular, porque la palabra de Dios es singular. Un mensaje que llegue al corazón y que instruya nuestras vidas y nos saque de muchas dudas. Por lo cual hoy vengo poniendo delante de la presencia del Señor este día tan maravilloso, este día tan espléndido que Dios nos ha dado para gloria y honra de tu nombre, porque para eso hemos sido criados, por lo cual nosotros te alabamos y te adoramos, te bendecimos y glorificamos, porque queremos cada día honrarte y bendecirte y agradarte en lo más que podamos nosotros. Hoy quiero poner en las manos del Señor esta pequeña enseñanza. Padre, en el nombre de Jesús te adoro y te bendigo, te exalto y te glorifico. Eres Rey glorioso, Rey majestuoso, Rey eterno, Dios todopoderoso. Alto, sublime, majestuoso y eterno Dios, al que le doy toda gloria, honra, alabanza y exaltación. Vengo a darte gracias porque a través de la pandemia tú estuviste ahí, has estado con tu iglesia, has estado con tu pueblo, has, los has sustentado en tu mano divina y no nos has dejado de caer. Hoy en el nombre de Jesús, Señor, con gratitud eterna, Señor, agradecido profundamente por tu amor, por tu ternura, por tu verdad, Señor, que siempre nos aseguraste que no nos pasaría nada porque tú eres nuestro pastor y nada nos faltaría, nada nos ha faltado. Y hoy, Señor, ¿cómo no hoy estar en gratitud, en total gratitud, Señor, porque tú has sido propicio a nuestras vidas, Señor, has sido propicio a tu iglesia que tú formaste en el nombre de Jesús. Hoy, lunes 14 de marzo del año 2022, me gozo y me lleno de alegría en poder compartir con ustedes este tema de la verdadera justicia. Muchas veces hemos hablado de justicia, pero no sabemos definir lo que es la justicia bíblicamente. En el libro de Pablo a los Romanos, en el capítulo 8, versos 3 y 4, dice, porque lo que era imposible para la ley, porque era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Para poder, que me puedan entender esta palabra, primero voy a contar una historia de un hombre que fue al médico quejándose de un dolor en el abdomen. Y después de examinarlo, el médico diagnosticó que tenía apendicitis. Y el hombre exclamó, ¿qué es apendicitis? El médico replicó, es una condición de irritación e inflamación en el apéndice, explicó el médico. Bueno, confesó el hombre, hasta hoy nunca había sabido que tenía un apéndice que podía inflamarse. Del mismo modo, muchos cristianos profesantes tienen conciencia de algunos problemas muy profundos en su experiencia espiritual, problemas que se expresan en síntomas como la falta de paz, la inestabilidad, la inseguridad. Si a estos cristianos se les dijera que la causa de su problema radica en no comprender las enseñanzas del Nuevo Testamento, tan fundamentales como la relación entre la ley y las obras, o entre la ley y la gracia, esos cristianos tendrían que confesar, al igual que el hombre de la apendicitis. Bueno, hasta ahora ni siquiera sabía que en el Nuevo Testamento tenía que decir algo acerca de estas cosas. Resumiré brevemente las conclusiones a que hemos llegado hasta ahora acerca de estos dos temas afines. Número 1. En el Nuevo Testamento enseña con mucha energía que la salvación se recibe solo mediante la fe. La fe
en la obra de la expiatoria de Cristo, sin obras humanas de ninguna clase. Número 2. La fe que trae salvación es a partir del momento que se expresa siempre en obras correspondientes a actos consecuentes. Y número 3. Las obras que expresan la fe salvadora no son obras de la ley. La justicia que Dios requiere no puede conseguirse observando la ley de Moisés. Estas conclusiones concernientes a la naturaleza y al propósito de la ley llevan naturalmente a otra pregunta. Si la fe salvadora no se puede expresar por la obediencia a la ley, la pregunta que brota inmediatamente, ¿cuáles son las obras que se expresan? Y resulta otra pregunta, ¿cuáles las acciones apropiadas que debemos expresar en la vida de toda persona que profese una fe salvadora en Cristo? La respuesta está a esta respuesta, así como la clave para entender la relación entre la ley y la gracia, la da el apóstol Pablo en Romanos 8, 3, 4. Porque lo que era imposible para la ley, en cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Porque para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La frase clave aquí para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros se refiere a los cristianos que andan conforme al Espíritu. No es la ley en sí misma que haya de cumplirse en los cristianos, sino los requisitos justos de la ley. ¿Qué significan los requisitos justos de la ley? El mismo Señor Jesús le dice claramente cuando contesta a un intérprete de la ley que le hace la pregunta relativa a la ley en el libro de Mateo, capítulo 22, verso 35 al 46. Y le dice, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces brota, ¿de quién es hijo el Cristo? Y estando juntos los fariseos, Jesús preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Y le dijeron, de David. Y él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es hijo? ¿Cómo es su hijo? Nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Estos dos grandes mandamientos, en que Jesús resume la ley, con estas palabras, el Señor Jesús define los requisitos justos de la ley a que se refiere Pablo. La ley de Moisés se dio sobre un cierto periodo de la historia del hombre, a una pequeña parte de la humanidad. Mas detrás de todo esto, de todo este sistema completo de leyes que yerguen las dos grandes, eternas, inmutables leyes de Dios para toda la humanidad. 1. Amarás al Señor tu Dios. 2. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El sistema de leyes dados por Moisés fue una aplicación y elaboración de estos dos grandes mandamientos, amor a Dios y amar al prójimo. Estos dos mandamientos fueron mandamientos de todo un sistema legal de Moisés y de todo un ministerio completo del mensaje de todos los profetas del Antiguo Testamento.
He aquí los justos requisitos de la ley resumidos incluyen todos unos a los otros. En el primer libro de Pablo a Timoteo, en el capítulo 1, versos 5 al 7 dice: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido del corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Observemos esta afirmación iluminadora del propósito de este mandamiento, que este mandamiento es el amor, el supremo propósito y objetivo por el cual toda la ley fue dada, era inculcar el amor por Dios, el amor por el prójimo. Pablo sigue diciendo que todos los que enseñan o interpretan la ley de Moisés sin comprender el propósito básico de toda esta ley, se apartan en vana palabrería sin entender lo que hablan ni lo que afirman. En otras palabras, estos intérpretes han perdido por completo el punto principal de la ley, que es el amor por Dios, el amor por el hombre. En el capítulo 13 del libro de Romanos, en el verso 8 al 10, el apóstol Pablo dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, porque cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así el cumplimiento de la ley es el amor. Vuelve otra vez en el libro de Gálatas el apóstol Pablo a retomar el asunto. En Gálatas 5, 13 al 15 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Por tanto, los justos requisitos de la ley, todas sus complejidades y obligaciones, pueden reducirse en una palabra: amor. De esto deducimos que el amor es el cumplimiento de la ley. En este sentido, alguien podrá inclinarse a pensar: ¿qué quiere decir que el cristiano no está bajo la ley y los mandamientos de Moisés? Pregunta. Y salta otra pregunta a la vista: ¿significa que yo soy libre de quebrantar estos mandamientos y de hacer lo que me plazca? ¿Libre de asesinar, de robar, de cometer adulterio y hacer lo que quiera? La respuesta es que el cristiano es libre de hacer lo que quiera en amor perfecto en su corazón hacia Dios y hacia el hombre, pero no para que pueda hacerse algo que no dependa del amor. El hombre cuyo corazón está lleno del amor de Dios es controlado por este libre de hacerse lo que su corazón desea. Santiago se refiere 2 veces a esta ley del amor como la ley de la libertad. En Santiago 1, 25, 26 dice: mas el que mira atentamente la perfecta ley de la libertad y la perversa y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este es bienaventurado en lo que hace. Y si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña a su corazón, la religión de tal es vana. Vea cómo el apóstol Pablo habla: el que mira atentamente la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, está no siendo oidor
no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, será bienaventurado. En el capítulo 2, verso 12 dice, sino hablad y así haced todo lo que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Santiago llama a esta ley del amor, o ley de la perfecta, o la perfecta ley de la libertad, porque el hombre cuyo corazón está lleno es controlado en todo momento por el amor de Dios a hacer exactamente lo que desea, estando siempre de acuerdo con la voluntad de la naturaleza de Dios, porque Dios mismo es amor. El hombre que vive en esta ley del amor es el único sobre la faz de la tierra que verdaderamente libre de hacer en todo tiempo lo que quiere, semejante al hombre, no necesita otra ley que lo controle. Santiago da esta ley a otro nombre que se llama la ley del real. En Santiago 2, 8 al 13 dice, si en verdad cumplís la ley del real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas y cometéis pecado, quedáis convictos a la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también dijo, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de juzgar por la ley de la libertad. Pero el juicio sin misericordia se hará a todo aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Porque esta ley del real, porque el hombre que vive de acuerdo a ella vive verdaderamente como un rey. No está sujeta a la ley, es libre en todo momento de hacer cualquier cosa que el corazón le dicte. Padre, en el nombre de Jesús, hemos desarrollado y hemos visto un poco, Señor, de la verdadera justicia de Dios. Tú eres nuestra justicia. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por ti. Hoy vengo delante de ti, Señor, porque el hombre que no tiene amor viene a ser como un platillo retiñante, como un platillo desafinado. Viene a ser, Señor, a no ser nada. Nosotros hoy, como hijos de Dios, debemos mostrar el amor por el cual Cristo murió. Ese amor de Cristo que crece cada día más en nosotros y se perfecciona. Debemos mostrarlo al mundo. Hoy, en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra y la unción del Espíritu Santo, he venido delante de ti para alabarte y exaltarte, para bendecirte y glorificarte, para darte gloria y honra, para darte exaltación y adoración, para despertar la mente, Señor, para que nosotros vivamos, Señor, en el amor de Dios, en el amor de Cristo, para que vengan, Señor, tiempos de refrigerio, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, que esas cosas, Señor, por las cuales Cristo murió para darnos libertad, vengan tiempos nuevos llenos de refrigerio. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, que el amor de Cristo sea siempre una plenitud de gozo y de alegría. Que la bendición del Dios eterno y todopoderoso dice, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y te llene de misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te inunde de paz, y la paz de Jesucristo, que sobrepasa todo entendimiento, sea sobre cada uno de nosotros y sobre nuestras familias. En el nombre de Jesús, que esta semana sea pletórica de bendiciones y llena de plenitud y gozo. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón, me enseñó un camino mejor.